Pero si tú a una paciente le dices la lista de riesgos o de complicaciones que puede tener por omitir una sola cosa. Si la paciente no sigue indicaciones, no lleva los cuidados, buenos hábitos, no hay cirugía que dure. Son pacientes que habitualmente están buscando hacerse en lo futuro otra operación y otra operación. Sí. Pienso que es muy importante saber identificar al paciente que nos llega con dismorfismo corporal para poder saber cómo atacarlos. No. Ningún dismorfismo corporal es normal. No, es como si... es que en mujeres es normal. No. Estamos reunidos el día de hoy, que es el primer capítulo en podcast, con dos grandes amigos, el doctor Chung, que es cirujano plástico certificado, y la doctora Denise, que es dermatóloga. El motivo de la reunión es tratar mitos y realidades, preguntas que nos hacen muy frecuentemente los pacientes. Literalmente son preguntas que parecerán a veces algunas que dan risa, pero son preguntas muy frecuentes que nos hacen ahí en las redes sociales, y que nos gustaría responderlas desde el punto de vista médico, y con un enfoque pues no tanto técnico, y también explicarles pues en relación a este tipo de dudas lo que dice la evidencia científica y también parte de nuestra experiencia. Pero bueno, ya para no echar tanto rollo, me gustaría, para no presentarlos yo, pues que se presentaran cada uno de ellos. Para mí son grandes amigos, pero son excelentes profesionistas y especialistas y líderes en cada uno de ellos en su área médica. Bueno, pues yo soy la doctora Denise Peña, yo estoy en dermatología pediátrica, es como mi subespecialidad. Y pues nada más, cualquier duda, especialista en piel, pelo y uñas, es lo que hacemos. Y yo soy Jesús Chun, soy cirujano plástico certificado. Oigan, pues de las dudas que queremos resolver, primero yo les quiero preguntar algo. Como cirujanos plásticos, ¿ustedes creen que es importante indagar si la paciente tiene dismorfia corporal? ¿Quién responde primero? ¿Tú, Chun? Tú. Bueno, primero saber qué es la dismorfia corporal, ¿verdad? Porque yo sé que ya hay mucha información en las redes sociales, mucha muy buena, pero bueno, entender primero que la dismorfia corporal es una pues enfermedad mental, hay que decirlo así, y es una inadecuada percepción de la imagen corporal que perciben las personas. Entonces, un ejemplo de ellos, pues a veces nos llegan al consultorio pacientes que pueden identificar que su figura, por ejemplo, aquellas pacientes que se ven al espejo y que son delgadas, pero que ya se perciben ante el espejo que se ven pues con obesidad o con sobrepeso. Dijo, eso es un ejemplo dentro de muchos otros. Entonces son pacientes que tienen la percepción alterada de la realidad. Y por ahí hay como un manual de las enfermedades mentales, que no nos vamos a meter mucho a eso porque no es nuestra especialidad, eso le corresponde a los especialistas en la salud mental, pero que tiene ahí su clasificación como un trastorno obsesivo compulsivo, y que son aquellas pacientes que no nada más se perciben de una forma inadecuada a la que otras personas pudieran percibirlos, sino que también les crea ya un conflicto en su vida cotidiana. Por ejemplo, son pacientes que todo el tiempo se están autoevaluando en el espejo, o que se están comparando con otras personas, o que quieren tener el físico de otras personas, y que esto puede repercutir inclusive en la vida diaria. Por ejemplo, se aíslan o ya no quieren acudir a reuniones, los planes que tenían de trabajo o de socializar, etcétera, se ven alterados precisamente porque ellos no se sienten conformes consigo mismos, y esto va generando pues un problema no nada más de la percepción de la persona, sino que se va aislando, y socialmente pues esto repercute en su vida diaria. No sé, el doctor Chung, ¿qué? Fíjate que yo lo veo como cuando vas a esas casas de espejos, que ves tu cuerpo totalmente diferente, que agarrabas, entrabas, y esa casa de espejos, que un espejo te veía totalmente distorsionado, en uno te veías muy flaco o en uno te veías muy gordo. Es como el gimnasio. ¿Sabías
que en el gimnasio todos los espejos de los gimnasios están manipulados para que te vieras mamey. Bueno, así es eso. Pero en tu cabeza, o sea, tu enfoque está totalmente distorsionado de la realidad. Y yo lo asocio mucho con las redes sociales. O sea, en la actualidad las redes sociales marcan cánones muy altos, ¿no? Y hay que estar claros, muchos cirujanos plásticos meten trampa, o sea, retocan sus fotos. Tú ves fotos de posoperatorias con los glúteos totalmente lisos cuando sabemos que ningún glúteo es totalmente liso, ¿no? O sea, todos tenemos imperfecciones, hoyitos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, creo que ellas magnifican todo. Quieren buscar un canon que no existe, de una perfección totalmente irreal, ¿no? Agarran y se meten en la página de tal youtuber o de tal seguir a una persona que sigue en Instagram y dicen, no, cuerpazo, ¿no? Pero todos esos cuerpos son irreales, o sea, la gran mayoría tienen metida la magia de la edición. Entonces, ese es el problema. Son pacientes que tienen una idea distorsionada de cómo son. Son pacientes que se sienten o gordos, o se sienten flacos, o se sienten... O sea, ven pequeños detalles muy, muy, muy grandes. Entonces, ellos lo distorsionan y esos pequeños detalles lo ven muy grandes. Me ha tocado pacientes que llegan, le hacen una liposucción y es principalmente esas pacientes que están muy bien, que ya llevan 2, 3 lipos y se quieren quedar y quieren parecerse a Belinda, ¿no? Entonces dice, cuando yo me hago este movimiento, se me nota que una fibrosis gigante. Hey, tú lo ves y dices, no mames, o sea, ni se te nota. O sea, realmente tú no vas por la calle y ves a la señorita caminando y dices, ay, qué fibrosis, ¿no? Tú dices, qué cuerpazo tiene. ¿Quién es su cirujano plástico, no? Entonces, pienso que es muy importante saber identificar al paciente que nos llega con dismorfismo corporal para poder saber cómo atacarlos. Oye, pero ¿hasta qué punto tú vas a considerar que sí es como tal una enfermedad? Porque yo creo que todas las mujeres tenemos cierto dismorfismo corporal. O sea, todas vamos a querer, y precisamente por lo que tú dices, por los estándares que existen ahorita y por lo que vemos en redes sociales, todos queremos algo que o sí se puede alcanzar algo mejor o algo a veces en nuestra cabeza irreal, pero ¿hasta qué punto puedes decir esto sí es irreal o esta paciente sí tiene un dismorfismo corporal normal? Eso está claro. No. Ningún dismorfismo corporal es normal. No, es como si... es que en mujeres es normal. No. Es como si dijeras que la obesidad es normal. No, soy el gordito feliz. No, eso no existe. O sea, ¿en qué momento es cuando te afecta tu vida? Claro. O sea, como dice Iván, cuando ya yo me retraigo, cuando yo me veo súper horrible y no manches, o sea, no estás horrible, estás muy bonita, nada más que tú estás viendo pequeños detalles como si fueran gigantes. ¿Y ahí qué abordaje haces? ¿Continúas tú como cirujano plástico o se hace algún abordaje distinto? Yo creo que, bueno, no somos psicoterapeutas ni psiquiatras, pero la hacemos muchas veces de eso, ¿vale? Entonces, y este es uno de los trastornos que nos pueden llegar, no muy frecuentes. Se dice que 1 de cada 40, 50 personas tiene dismorfismo corporal. Y bueno, hay que identificar cuando esta paciente nos llegue al consultorio. Habitualmente lo que dijo mi amigo es cierto. O sea, yo tengo mis banderas rojas o red flags donde una paciente que llegue a mi consultorio me diga, doctor, yo quiero el cuerpo de Belinda o de la modelo tal, o inclusive me lleva, porque es muy común que te lleven como fotografías de cómo quieren quedar. Yo se las doy por válido de decir, ok, yo te acepto que me traigas fotografías, pero sí dejo muy en claro que cada cuerpo es único y repetible, que no vamos a poder repetir ese mismo patrón de figura corporal porque pues hay muchas características que nos hacen diferentes, ¿verdad? Pero es precisamente identificar a aquellas pacientes que llegan al consultorio y son muy obsesivas en lo que decía mi amigo de decir, yo quiero la cintura que reduzca tantos centímetros, igual a mi amiga o a la de la modelo tal o algo. Eso es imposible. Yo creo que ni Dios lo pudo hacer, y menos nosotros que somos unos mundanos, y por más que nos especialicemos en una área del contorno corporal, vamos a poder lograr el cuerpo de otra persona. Entonces, es importante identificar este tipo de... Afortunadamente no son la mayoría, pero si nosotros las identificamos, podemos canalizar este problema, que no es un problema que se va a resolver con una cirugía, porque habitualmente son pacientes o que ya se sometieron a una cirugía o ya llevan una segunda
Y como dice mi amigo, uno o la mayoría de la gente las ve y son cuerpos muy bonitos, muy estilizados, pero ellas no se perciben de esa forma, su percepción está alterada de la realidad, que es lo que platicábamos, que es uno como de los puntos importantes del dismorfismo, y creo que es importante identificarlo para poder derivar a la atención de estos pacientes con el, ya sea psicoterapeuta o psiquiatra, para que les dé apoyo. Claro, amigo, emocional. Imagínate, yo lo veo así, ¿no? Yo le trato de explicar que todo depende del sustrato, ¿no? ¿Con qué vienes? ¿Qué podemos lograr, no? Si no, imagínate, yo me hubiera superado y yo sería Thor, cabrón. O sea, no, o sea, ¿me entiendes? ¿Elegirías a Thor? No, pues a quien sea, pero estaría bien mamey, güey. ¿A quién elegirías? No sé, pero que pasaran y dirían, no mames, Chun, qué mamado te ves, ¿no? Entonces, a eso me refiero. O sea, si eso se pudiese lograr, o sea, si yo pudiese decir, como si fuese un disfraz, ¿no? Voy y quiero el cuerpo de fulanita y agarro y me lo pongo, qué chingón, ¿no? Pero eso no existe. Nosotros trabajamos en base a un sustrato, o sea, tenemos una paciente con determinada conformación de sus huesos, músculos, etcétera, y vamos a lograr lo mejor que podemos lograr con su complexión. ¿A poco no te llega la paciente rellenita queriendo tener el cuerpo de 90, 60, 90 de una moneda de Victoria's Secret, ¿no? Claro. Ahí tú las haces caer en cuenta de que son cosas irreales. Creo que ahí es donde nosotros entramos, ¿no? O sea, tratar de aterrizar las cosas que ellas traen en su cabeza que muchas veces son irreales. Claro, totalmente de acuerdo. Y a todos los niveles pasa. Por ejemplo, en el mundo del fitness, donde nosotros veríamos esos cuerpos de mujeres y de hombres que tú dices, no inventes, o sea, qué cuerpo tan trabajado. Ellos también presentan ese problema de dismorfia. Creo que es más frecuente de lo que pensamos, porque ellos en su parámetro de belleza, en su grupo social del fitness, entre más definición tengas, más masa muscular, ese es el patrón de belleza que ellos persiguen. Entonces, a lo mejor para nosotros, que no somos unos fitness completamente, sí decimos qué cuerpazo tiene esa chica o tiene ese chico. Y hay algunas personas del fitness que se pudieran, aunque tengan un cuerpazo, se pudieran autopercibir como que no tienen la definición, el volumen que ellos quisieran. Entonces ahí es donde entra esta parte de la dismorfia corporal, que no es tanto como tú eres, sino cómo tú te percibes, ¿sí? Y que eso te genere un problema emocional como para no, digamos, el no relacionarte con las personas, alejarte, que todo el tiempo te estés autoevaluando, que te sientas triste porque no te ves como la otra persona que en tu mente pues tiene más masa muscular o se ve más definido, tiene más cintura o tiene medio centímetro más de glúteo de proyección. Creo que es ahí donde está el problema de la dismorfia corporal. Entonces esas pacientes necesitaríamos pues primero tratar su dismorfia corporal y luego ya nosotros podemos intervenir. Claro, súper de acuerdo. O sea, no puedes superar un problema. O sea, son pacientes problemas que te van a traer un problema porque tienen un problema de autoaceptación y le hagas lo que tú le hagas, jamás se lo vas a resolver porque no es su problema de fondo. Su problema de fondo no es que tengan 1 milímetro, 2 milímetros, no sé, cosas tan pequeñas como así. Su problema de fondo es su percepción hacia ellas mismas. O sea, su problema que ellas tienen es cambiar esa percepción, aterrizarlas hacia la realidad y en ese momento las pudiéramos superar. Pero así como vienen, pues yo no las operaría, no sé tú, Iván. No, definitivamente no hay que operar a esas pacientes porque esa paciente hay que llamarle como son a las cosas. Es una enfermedad mental. ¿Sí? Claro. Entonces una enfermedad mental debe de llevar un tratamiento por un especialista en la salud mental y ese especialista no somos los cirujanos. Claro que no. Entonces nosotros somos nada más una vía de identificación del problema y poder canalizar a esta paciente con el especialista adecuado para el tratamiento. Sí, claro. Y oye, el principal problema, la operas, ¿no? O sea, la operaste. Porque no la identificaste. A veces se nos pasa y no la identificamos. La operamos. Paciente problema. La paciente que te quiere quemar por redes sociales, ¿no? Agarra y te dice, no, el doctor Iván me operó y quedé súper horrible, ¿no? Y ahí salen sus amiguitas. Sí, qué fea te ves, ¿no? O sea, hay gente, ¿no? La gente envidiosa, la gente que le quiere seguir al rollo. Porque ya sabes que aquí en las redes sociales hay gente que ningún chile le embona. O sea, definitivamente no se les da gusto con nada. Y entonces, yo una vez se me ocurrió y dije, ¿sabes qué? Voy a ver esa gente, ¿no? Porque tú ves, empiezan a criticar y todo el mundo quiere hacer, ¿cómo se llama? Leña del árbol caído, ¿no? Claro. Entonces
Yo a veces veo esas doñas, ¿no las has visto? La que dicen, qué fea te ves, amiga, yo jamás me operaría. Uy, y es la señora que desayuna, come y cena pozole. A ver, aquí quisiera hacer un paréntesis y aprovechando que hay una doctora y es mujer y el pensamiento de la mujer es muy diferente al de nosotros los hombres. Eso es muy común. Pero creo que ya se sale de la parte de la dismorfia corporal. Y no sé cómo llamarle. Ponle un nombre, Denise. Envidia. Tal vez es Ok, no sé, pero quiero que lo diga Denise. Porque dilo. si lo decimos nosotros, a lo mejor, no sé. Es muy común. Ay, sí le decimos. Ay, envidiosa, o sea, porque jamás vas a estar así. Es que es bien común. Por ejemplo, una porque paciente... no puedes o Sí, y si lo quieres. O sea, una ¿no? paciente que se va a operar. Yo no dudo que haya las amigas, qué padre que te vas a operar, que para verte mejor, te va a hacer súper bien. ¿Qué es lo más común que les dicen a las pacientes cuando saben que se van a operar? Lo más común yo creo Ajá. que es que les digan que no. No, porque te haces eso, no lo necesitas, no, es muy riesgoso, cuando a veces ni siquiera saben qué implica, o si realmente es riesgoso, o si puedes estar todo en un ambiente perfectamente controlado, que los riesgos son mínimos. Y pues sí, la mayoría de las veces hasta la familia cercana es quien más También les dice contribuye cosas, con ¿no? esos comentarios. Sí. Oye, sí, ¿no? Y entre hombres es diferente, ¿verdad? Si yo veo a mi amigo que agarra y se pone trasero, digo, Iván, y ese traserote, ¿no? Sí. Pero O sea, yo qué creo- chingón te ves, güey. O sea, ¿me entiendes? Pero las mujeres son más envidiosas. Sí, sí es envidia. O sea, o muchas que quieren y no pueden conseguirlo, pues no, mejor que no se lo haga ella porque va a estar al lado de mí y se va a ver. Me va a competir, ¿sí? Sí. Oye, y aquí se me sale una cosa, ¿no? O sea, que salga de este podcast, que invitamos a las pacientes, aquellas pacientes que ustedes vean que tienen comentarios malos de nosotros, o que digan que feo resultado, o que digan lo que sea, búsquenlas, chéquenle y vean qué tal están, si realmente están hablando del resultado o están hablando con la envidia. O sea, creo que eso está súper bueno, hagan el ejercicio y te juro que se van a reír. Yo me acuerdo de una paciente que justo publicó su mal resultado de un cirujano y lo puso en un grupo de cirugía plástica y pues terminó bajando el post porque todo fue al contrario, ¿no? Como era una paciente definitivamente con dismorfia corporal, en la que todos los comentarios de respuesta eran como de que, oye, dame el cirujano que te operó, yo no sé qué estás peleando, quedaste increíble. Y pues la paciente estaba intentando quemar al doctor, pero pues le salió al revés y terminó quitando el comentario. Oigan, hablando de redes sociales y de todo lo que vemos, una vez vi un comentario que una paciente pone que ella fumó el día de su cirugía y no le dijo nada al doctor. ¿Cuál es la clave para conservar, mantener esos cuerpos que muchas veces sí son reales y esos resultados que sí se pueden tener con ayuda de una cirugía plástica? Pues fíjate, ¿no? Hablando de ese, ¿no? O sea, yo estaba escuchando un comentario ahora con la fecha del Día del Médico en el programa de Marta de Baile de un doctor que es neumonólogo y le habían quitado la mitad del pulmón al señor, bla, 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 y se entra al cuarto y se huele a cigarrillo, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasó? Dice, no, nada, yo no estoy fumando, y dice que la caja, el dren, lleno de humo de cigarrillo. Entonces yo creo que esto es una cosa muy importante, que cuando que el paciente tiene que decir, tiene que obedecer, suena feo, ¿no? Suena muy duro, pero realmente es obedecer todas aquellas recomendaciones que nosotros les damos. Y creo que uno de los principales problemas es cigarrillo. Claro. Nosotros que hacemos liposucción y que tenemos heridas, sabemos que el principal enemigo de estas cirugías es el cigarrillo. ¿Por qué? Porque nos abren las heridas, porque se puede morir la piel, se puede poner negra y es una cosa súper nefasta. O sea, claro, definitivamente es de los peores escenarios que nosotros quisiéramos estar y no depende de nosotros. Te digo, yo le hago a mis pacientes un examen de orina, un examen de detección de nicotina en orina antes de operarlas para poder saber que me dicen la verdad. Porque tú sabes, esto es como el Dr. House. Todas las pacientes mienten, todas. No hay una que diga la verdad. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo contigo, amigo. Yo a mis pacientes siempre les comento, es un trabajo en equipo. O sea, para obtener esos resultados, nosotros, por más que nos hayamos especializado en técnicas novedosas en contorno corporal, tengamos las mejores tecnologías, hagamos el mejor trabajo,
Si la paciente no sigue indicaciones, no lleva los cuidados, buenos hábitos, no hay cirugía que dure. Son pacientes que habitualmente están buscando hacerse en lo futuro otra operación y otra operación. Aquí lo que se me hace muy interesante es, nosotros como médicos podemos dar las indicaciones, explicarle al paciente, pero estamos viviendo una era ahora con el internet, las redes sociales, que hay muchos grupos en Facebook, en WhatsApp, de cirugía plástica, donde no sé si esto ha sido bueno o malo, porque las pacientes a veces ya no se asesoran con su cirujano o su equipo médico, sino que van a los grupos y le preguntan a los grupos qué es los cuidados que deben de llevar o si deben de tomar algún medicamento antes de la cirugía. Entonces, yo creo que todo esto es bien delicado y sobre todo cuando esto no se le informa al cirujano, que es el que está a cargo de la salud de la paciente antes, durante la cirugía y después de la cirugía. Y, por ejemplo, omitir este tipo de situaciones tan delicadas, como decía la doctora Denise, de esa paciente que ella había fumado antes de la cirugía. Y a veces se dice hasta como chistoso. Sí, y lo no le dije al pasó cirujano nada. y no me pasó nada. La medicina no es una ciencia exacta, pero seguimos protocolos muy estrictos de seguridad para poder evitar complicaciones. Si nosotros sabemos que hay factores de riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo, tomar ciertos medicamentos antes de la cirugía, etc., y el paciente omite seguir estas recomendaciones, por supuesto que se pueden tener complicaciones durante la cirugía. Ya lo dijo mi amigo, complicaciones desde que haya la apertura de una herida, necrosis o muerte de la piel, y hasta problemas más complejos como serían problemas de la circulación, tromboembolia, etcétera, por omitir este tipo de indicaciones importantes. Si nosotros o la paciente se metió a un grupo de Facebook o de WhatsApp y la gran mayoría ahí comentó que lo había hecho y no había pasado nada, esto no quiere decir que no va a pasar, ¿sí? O que siempre va a ser así en todos los casos, ¿no? Eso ya está demostrado. Todas las recomendaciones que damos los médicos ya están demostradas en la evidencia científica y no es algo que se nos ocurrió. Es algo que lo dice la ciencia médica y que por lo tanto pues es importante que las pacientes sigan las recomendaciones de su cirujano y evitar en la mayor posibilidad seguir recomendaciones o de la amiga o del grupo de Facebook. No sé qué opinen ustedes. Sí, es que yo creo que es súper importante que las pacientes tomen esa parte de responsabilidad que les toca al someterse a un procedimiento, porque ellas muchas veces creen que es responsabilidad completamente del médico desde que visitan su consultorio hasta que ellas van a estar como quieren estar. Y no, hay una gran parte, no sé qué porcentaje ustedes díganme, que depende de la paciente. Fíjate, yo pienso que el porcentaje de la paciente es como el 70%, ¿no? 30% de lo que tú haces, el 70% cómo se cuidan. Es que esto siempre ha existido en medicina, ¿no? O sea, siempre te llegó al consultorio, pues nosotros somos médicos, cirujanos generales, cirujanos plásticos, ¿no? Hacemos una especialidad, subespecialidad y en todo el transcurso siempre te llegó la señora. A mí me dijo mi vecina que me tomara tal pastilla o tal cosa, ¿no? O me echó esa ramita en un té. Entonces, multiplícalo ahora en redes sociales, ¿no? Ya yo creo que las redes sociales son como súper vecindarios, o sea, hay de todo. Y no sabes quién es la persona que realmente tiene un tipo de educación a la que, o un tipo de entrenamiento médico y quién no. Entonces, yo pienso que es un súper vecindario en donde todo el mundo opina y como siempre, hay mucha gente que opina de lo que no sabe, ¿no? Claro. Entonces, es tomar bastante cuidado. Creo que cuando tú llegas con un paciente, otra de las red flags que tú hablabas es el nivel de compromiso que tiene. Si tú notas un paciente que no tiene nivel de compromiso, que tú ves que no tiene conciencia sobre lo que se está haciendo, cirugía plástica no se necesita. O sea, bueno, hablando de cirugía plástica, reconstructiva es otra cosa, pero hablando de cirugía plástica es una cirugía que posiblemente no necesites, que tú quieres hacerte electiva totalmente, que tú quieres para estar mejor, sentirte mejor, tener una mejor autoestima. Entonces, creo que tienes que comprometerte con un proceso, ¿no? Es como cuando tú lloras a tu novio, ¿no? Al ex. Todo lleva un proceso. Lo primero vas a llorar, te vas a arrepentir del dolor de la cirugía, pero sabes que vas a ir mejorando y que al final de todo este proceso vas a ser una mejor persona, vas a tener un mejor aspecto, ¿no? Te vas a ver mejor. Y es que eso como médicos tenemos que planteárselos entonces, incluso desde antes de la consulta, ¿no? O sea, para esto, eso es esto, pues que las pacientes se informen de la responsabilidad que tienen y de la implicación médica, que a veces no queremos hablar mucho con términos médicos, pero si tú a una paciente le dices,
la lista de riesgos o de complicaciones que puede tener por omitir una sola cosa? Yo a todas les digo, no hay una cirugía cero complicaciones o cero riesgo de complicaciones. Cero riesgo de complicaciones. Siempre puede existir y por eso tú vas a la oficina o buscas al doctor que tenga todos esos avales como consejo, como el diploma, como todos esos diplomitas. No, hombre, fueron años de estudios, años de no ir a sesiones de la familia porque estábamos estudiando, porque estábamos aprendiendo. Entonces, tú vas con el personal mejor calificado, vas con él porque sabes que si algo va a salir mal, pues él va a saber cómo resolverlo. Entonces, no hay una cirugía sin riesgo, pero sí hay una cirugía con el menor riesgo posible. Eso sí lo podemos lograr nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Uno, operando en sitios avalados, en clínicas, hospitales que cuenten con todos los recursos, de que si algo sale mal, pues vamos a poder salir de eso y que podemos llevar al paciente a un puerto, o sea, a un bien, a que salga sano, que salga bien de su proceso, ¿no? En cambio, si tú vas con esos patitos, cirujanos que ni siquiera, o sea, vamos a estar claros, están ahí porque no pasaron el ENARM. El ENARM es el examen de profesiones. Cirujanos estéticos, así se hacen llamar. Así se hacen llamar. No, porque estamos hablando de los cirujanos estéticos. O sea, el que se dedica a la parte dermatológica creo que es otro rollo, ¿no? Pero el cirujano... No, digo, pero así se ponen en redes y así se hacen llamar cirujanos estéticos, que es importante que también la gente que lo ve en redes sociales, no es lo mismo ver cirujano plástico y reconstructivo que cirujano estético. No es lo mismo. No, porque todos salimos como médico, cirujano y partero, ellos se agarran esa parte del cirujano y luego hacen su diplomado o su curso de medicina estética y ponen el cirujano estético. Imagínate este escenario, ¿no? Es el cirujano estético, él muchas veces no tiene una base en un hospital. Él no está acostumbrado al training que nosotros tenemos de operar. Bueno, yo en el ICR operé como 300 pacientes. Tú en tu hospital fue lo mismo, ¿no? Operaste un montón de pacientes. En ese entrenamiento sí estuvimos de la mano de un tutor en donde nos enseñaba si algo se nos complicaba, qué poder hacer para resolverlo, ¿no? Esta gente muchas veces son estudios a distancia, sin un hospital base, porque nadie, o sea, el COFEPRIS y todo esto no le va a dejar que alguien que no tenga todas las certificaciones opere este tipo de procedimientos en lugares poco idóneos. No sé si has visto el meme del tipo operando, el cirujano estético operando con cangurera y con un reloj. Y dices, ¿para qué es el reloj? Bueno, para decir la hora en que algo malo pueda pasar, ¿no? Claro. Entonces, no se saben. O sea, creo que hay que ser minuciosos a la hora de buscar el cirujano plástico, estético y reconstructivo, ver que esté en el consejo, que no se deje llevar por redes sociales. Creo que ya de aquí sacamos que las redes sociales muchas veces es un espejismo creado por nosotros mismos, ¿no? O por nuestro marketing o nuestra agencia. Entonces, por Marilyn Code. Pues, para que veas, ¿no? Para que veas. Creo que lo más fácil es meterte a las cédulas de profesiones, a las cédulas profesionales y buscar que lo tiene. Es una página que es una página gubernamental en donde están todas las cédulas de todos nosotros y no te dejes llevar por el papelito pegado en la pared, ¿no? Porque muchas veces no logran tener el título, pero se van a instancias norteamericanas en donde por darle una lana les dan un papel de las sociedades que no checan la cantidad de cirugías que tenemos aquí o los avales y entonces la gente se deja llevar por eso. Yo creo que de aquí no tenemos que tener claros. No creer mucho en redes sociales, buscar al cirujano perfecto o el cirujano con todas las credenciales y buscarlo en estas páginas. Okay. Claro. Y para ser también hay que parecer, dicen, ¿verdad? Entonces, dijiste algunos puntos, la doctora Denise también, que me parecen bien interesantes, donde nuestra especialidad como cirujanos nos obliga al saber y al conocer médico, pero nuestra especialidad es diferente a muchas otras porque también necesitamos desarrollar habilidades manuales, llamémosle así. Y tú comentaste algo que yo lo defino como la curva de aprendizaje o de habilidad de cualquier procedimiento. No es lo mismo aquel cirujano que ha realizado 10 cirugías mamarias o 10 liposucciones a un cirujano que lleva 3,000. ¿Sí? Entonces, yo lo veo como los capitanes de vuelo.
Si ustedes van a viajar en un avión y les dicen que es el primero o segundo vuelo del capitán, por mucho que les hayan dicho que estudió muy bien, que es el mejor en la clase y que llevó el curso tal, genera un poquito de desconfianza aquel que te dicen, este capitán ha piloteado un avión 3000 veces. Es decir, la curva de aprendizaje, sobre todo en la cirugía, que requiere no nada más conocimiento médico, sino también habilidad, es importantísimo. Entonces, la diferencia, amigo, Denis, entre un cirujano estético y cirujano plástico reconstructivo, yo creo que ni siquiera deberían de compararse. O sea, yo no, la verdad, o sea, y lo digo con mucho respeto, no están en el mismo nivel. Nosotros lo vemos porque lo sabemos de acá para adentro, ¿no? En el ámbito médico. Pero la gente puede leer medicina estética, medicina plástica, estética, se confunden y no saben realmente que no es lo mismo. Oye, y es aún peor de lo que tú dijiste, ¿no? Porque aunque sea ese piloto, se graduó, o sea, tiene licencia de piloto, se metió en unas cámaras de simuladores, tienen que tener 1000, 2000 horas de vuelo en sitios, ¿no? O sea, ellos tienen un filtro que ojalá lo tuviéramos nosotros. Nosotros no tenemos ese filtro. O sea, ellos agarraron y llevaron una formación. Estamos hablando que esta gente, o sea, los cirujanos estéticos, ellos no tuvieron un hospital donde hacer sus cirugías. Sí, o sea, son años de estudio y de formación que no. La diferencia entre un cirujano estético y un cirujano plástico reconstructivo es años de estudio. No solo de estudio, de práctica, como dijo Iván. Ellos no tienen hospitales donde practicar. Ellos tienen pequeños hospitales que yo creo que ni certificaciones tienen, porque nosotros sabemos qué tan... O sea, Cofepris a nosotros nos vigila mucho. O sea, nosotros tenemos visitas a nuestros consultorios. ¿Cuánto tarda una persona en convertirse en cirujano plástico y cuánto tarda una persona en convertirse en cirujano estético? Eso depende. Por ejemplo, y te voy a decir por mi caso, yo hice 7 años de medicina en Venezuela, hice 2 años de internado, después hice 4 años de cirugía general y después hice 3 años de cirugía plástica y 2 años de fellow. Entonces, es un chingo de años, ¿no? Si hablamos de esta gente, no pasaron el ENARM, terminaron muchos 5 o 6 años de medicina, no pasaron el ENARM, pagan el curso y... ¿Y cuánto dura un curso de medicina? Como 2 años, ¿no, Iván? Más o menos, bueno, como 2 años. Bueno, yo he visto diplomados hasta de 6 meses ofertados, entonces... O sea, implica todo ese tiempo y esas habilidades que no has adquirido y pones, otra vez volviendo a lo que hablábamos hace ratito, en riesgo tu vida, ¿no? No solo tu objetivo o tu resultado, puedes poner en riesgo hasta tu vida. Sí, entonces imagínate, ¿no has visto odontólogos? ¿No has visto las señoras que ponen pestañas poniendo botox, no? Las chistas, poniendo botox, entonces imagínate. Oye, ¿no? pero entonces, ok, ya yo me quiero operar, ya busqué al cirujano plástico certificado, todo, o bueno, no, veo las dos posibilidades y veo que porque a veces mucha gente se va con ellos porque, digámoslo, la diferencia de precios es distinta, pero la gente no ve más allá de lo monetario. ¿Qué implica para mi salud esa diferencia monetaria que la gente no sabe? O sea, ¿lo puedes decir? Pregunta bien interesante. Y creo que aquí es donde, este es como un tip para las pacientes, empezamos a identificar las red flags, claro. ¿Vale? Porque ahorita hablamos mucho de que esté certificado, de que ver sus papeles ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, lo que debe ser congruente, debe parecer también. Entonces, un cirujano plástico certificado habitualmente es un cirujano que te va a estudiar. O sea, va a estudiar tu salud antes de hacerte una cirugía y saber que tú eres un paciente candidato a una cirugía con un bajo riesgo, ¿sí? Y es un cirujano que habitualmente realiza sus procedimientos en un hospital donde se cuenta con todas las herramientas y áreas de cuidados para darle un soporte a un paciente. Las cirugías plásticas son cirugías electivas. Esto quiere decir que nosotros tenemos todo el tiempo para preparar, para investigar la salud de nuestro paciente, y al ser así, todos esperamos que sean cirugías que no van a tener ninguna complicación. Sin embargo, la medicina no es una ciencia exacta y se puede presentar alguna situación donde, si nosotros estamos
con los especialistas adecuados, es decir, yo tengo mi equipo, que es una cardioanestesióloga, tengo otro cirujano plástico como mi amigo que me pueda estar apoyando en la cirugía, una instrumentista especialista, enfermeras especializadas. Estamos en una área donde tenemos un quirófano especializado, tenemos monitorización del paciente, tenemos un área de cuidados mayores que aunque no la vayamos a necesitar, ahí está. Tenemos un banco de sangre, laboratorio, es decir, tú estás nosotros pagando por esa seguridad. Exactamente, estamos pagando por seguridad. Entonces, un cirujano patito, como lo dijo mi amigo, para empezar, ni siquiera va a ser aceptado en este tipo de hospitales, porque esos hospitales cuidan mucho su reputación y su prestigio, porque si pasa algún incidente de estos, le cierran el hospital. Entonces, habitualmente, nosotros tenemos años trabajando, y yo estoy en el Hospital Puerta de Hierro, en Zona Andares, pero cuando uno llegó a ese hospital, antes de entrar te dicen, sí, mucho gusto, doctor, aquí lo vamos a recibir, pero antes de esto, por favor, tráiganos todos sus papeles, ¿cierto o no, amigo? Sí, claro. Si tú llegas a un cliniquita, a una área donde no te piden eso, o sea, cualquiera puede operar. Entonces, pero son áreas, no le llamemos clandestinas, son áreas que por lo regular no tienen todos estos protocolos de seguridad. Oye, Iván, yo te la volteo. Si tú tienes a tu cirujano, ¿no? Y tú le preguntas a tu cirujano, oye, sí me quiero operar contigo, pero quiero que me operes en Puerta de Hierro, Real San José o cualquiera de estos hospitales que te piden, no pueden. O sea, yo pienso que es una buena prueba de fuego, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Y si quiero que me operen en este hospital, tú puedes. Si te dice que no, pues es porque algo no lo dejan, ¿no? Pero yo creo que lo manejan mucho justo por el lado monetario, ¿no? Es como, ¿y para qué nos vamos para allá? Si ahí te va a salir el doble de precio. Pero las pacientes no saben que el doble de precio a veces implica pasó algo, necesito sangre y la voy a tener en este momento. Y ese precio te está salvando tu vida. Fíjate que los gringos tienen un dicho para eso, ¿no? Se llama you pay shit, you got shit. O sea, no puedes pagar. O sea, no puedes agarrar y decir, yo voy a pagar 4 pesos o voy a pagar 100 pesos por una comida en cuerno. No, pues tú vas a decir, no te da, ¿no? O sea, no puedes decir que 4 pesos me va a alcanzar para algo que es lujoso. Porque esto es un lujo. O sea, pero estamos claros. Tú sabes que o sea, como paciente ves imágenes en redes sociales, volvemos, a donde tú vas a ver el platillo final y pues ellas en las 2 fotos están viendo el platillo final que quieren. Entonces, que sepan por qué elegir a veces el que sea considerado mejor realmente implica ese proceso de seguridad y de salud y el por qué el pagar ese precio extra vale la pena. Es que no pienso ni siquiera que es extra. Creo que es una pero cuestión... ellas lo ven como extra, ¿me explico? Bueno, pero yo creo que de aquí debemos sacar eso, ¿no? O sea, a la luz, como dice, vamos a crear esa conciencia. No es extra. Es algo que debe de considerarse. Es que si tú te quieres lanzar de un avión, el paracaídas es algo extra. No, eso es parte de seguridad. O tú dices, tú sabes que todos tienen un paracaídas secundario. Y tú dices, nada más me alcanza para comprar el principal y no me compro el secundario. Y te tiras del avión, te lanzas y el principal falla. Pues... y el secundario no lo compré porque no me alcanzó. O sea, todos tenemos niveles de seguridad y creo que es un gran nivel de seguridad el poder tener muchos recursos o los recursos necesarios para poder salir de una complicación, ¿no? Oye, amigo, ahorita que dices eso, algo que no sé si a ti te ha pasado, pero pacientes que están buscando hacerse una cirugía y por ejemplo, dicen, pues no me alcanza con tal doctor, ¿sí? Me voy a hacer la cirugía con fulanito de tal porque me cobra más barato. Claro. Y si no quedo bien, pues ya regreso ahora con él. O sea, lo ven como algo tan simple como decir, bueno, acá me cobran 4 pesos y me cobra 1 o 2. Vamos intentando a ver si con los 2 quedo como yo quería, quedo bien. Y si no, pues ya voy acá. Porque ellas buscan un resultado, pero ellas no saben qué hay detrás de ese resultado y nosotros lo sabemos. No, yo tengo una muy buena analogía. Yo tengo una muy buena analogía y siempre se las explico. Le digo, ok, siempre la primera es la buena, ¿no? El primer shot es el bueno. A eso voy. Agarra una camisa,
Y es tu camisa, o sea, es tu camisa talla L y tú eres L. Perdiste peso, te embarazaste, lo que sea, se te aguadó la camisa, ya la camisa te queda floja, ¿no? Tú agarras y mandas, o sea, tú dices, yo me voy a poner a hacer, diciendo, voy a arreglarlo porque es fácil y voy a arreglar la camisa, ¿no? Entonces me pongo a arreglar la camisa y me queda toda chueca. ¿Y ahora qué? Lo voy a mandar para la modista. No, la modista te va a decir, ya no puedo, ya tú le cortaste donde no debías cortarle, pegaste donde no debías haberle pegado y ahora yo qué hago. Creo que eso es muy, muy, muy importante de saber que luego de una primera cirugía hay consecuencias. Ya nada es igual. Nada es igual. Claro. Nada es igual. A eso es a lo que iba, porque se está convirtiendo, no sé si en una moda o en una conducta o mala conducta, pero a mí sí me han tocado pacientes que me dicen, doctor, es que yo me iba a operar con usted el año pasado. Y no es que yo sea el mejor del mundo, habemos cirujanos plásticos súper talentosos, la verdad, muy buenos, pero es lo que a mí me ha tocado. Pero no me operé con usted porque la verdad no me alcanzó el presupuesto. Entonces me hice la cirugía en otro lugar y no quedé como yo quería. Y lo que tú dices, rehacer nuevamente un contorno corporal donde ya sabemos que hay procesos de inflamación, de cicatrización, fibrosis, irregularidades, acartonamiento de la piel, etcétera, etcétera. Tú como cirujano te están dando, digamos, los materiales. El sustrato, ¿no? El Claro. sustrato, materiales para obtener un resultado diferente al que tú obtendrías como si tuvieras operado por primera vez el cuerpo de esa paciente. Y en ese momento llegan ya queriendo pagar lo que sea, ¿no? Con Exacto. tal de arreglarse. Entonces ahí donde dice el refrán de lo barato sale caro. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto estamos hablando de que la paciente no tuvo ninguna complicación de gravedad, De que O sea, de que vivió. simplemente nada más que no le gustó el resultado y pues ya vengo con el doctor que quería operarme y me va a cobrar tanto y me hago la cirugía. Entonces, pero a veces no. O sea, a veces es tan delicado lo que platicábamos que las pacientes pues terminan arriesgando su salud, ¿sí? Y a veces hasta la vida por hacerse procedimientos en situaciones de inseguridad, en instalaciones inadecuadas, por personal inadecuado, etcétera. Entonces, volviendo a caer a lo mismo, ¿no? De ese porcentaje de responsabilidad que hablamos en un principio. ¿Cuánto es lo que nosotros, o sea, qué parte es de nosotros, qué parte es de ellos? Yo siempre digo que es un 30-70, ¿no? O sea, yo puedo echar el 100% de mí, pero si tú al momento no te cuidaste, no seguiste indicaciones, tienes que saber también que tienes que tener en tu presupuesto toda la parte de la recuperación, porque si tú haces una liposucción y no le das una buena terapia, no va a quedar al 100. O si ya no se compran las fajas como deben de ser, o sea, no va a quedar al 100. Entonces creo que es un proceso en donde las pacientes deben de tener en consideración una parte de su presupuesto en recuperación, que creo que es una parte muy valiosa. También saber tener ese compromiso contigo y con ellas mismas de decir, yo voy a hacer las cosas lo mejor posible para tener el mejor resultado posible, ¿no? Entonces creo que para mí ese porcentaje mayor recae en ellas, porque ellas saliendo del hospital, ya yo pierdo el control. Es como tu hijo chiquito, ¿no? Mientras que esté en tu casa, tú lo cuidas, lo proteges, le das techo, comida, todo, para que no le falte nada, pero al momento de que él sale, ya está exponiendo a su creencia, a la creencia que lee, a la creencia que dicen, a lo que él cree que es bueno o malo y tal vez no a lo que tú le recomendaste. Entonces este proceso de responsabilidad es a veces más importante, bueno, o es más importante en la paciente, porque tú vas a estar dando tu 100 y ella necesita dar algo y a veces no lo da, ¿no? Y eso empieza desde el principio, o sea, este proceso empieza desde antes de la cirugía, como usted decía, que omiten cierta información que para el cirujano sí puede ser muy importante, ¿no? Sí, es importante lo que dicen ustedes en el sentido de que ya pasamos ahorita a la parte, mencionamos algo de lo que viene después, la recuperación. Y yo les haría una pregunta aquí, que creo que viene en las que nos mandaron. Las terapias de rehabilitación son un engaño y solamente las recomiendan los doctores para sacar más dinero. ¿Ustedes qué opinan de eso? Digo, es una pregunta que para nosotros nos pareciera chistosa, que es hasta de broma, pero creo que esta era una pregunta seria de una paciente. O sea, ella en verdad lo cree así. Bueno, a lo mejor su resultado fue muy bueno y ella consideraba que no necesitaba un proceso postoperatorio, pero definitivamente... No, yo no creo que exista un buen resultado sin un buen postoperatorio. O sea, y te digo, bueno, como
como comentario, mi hermana estudió rehabilitación y ella está haciendo siempre cursos, ¿no? Entonces dice, realmente las ideas varían mucho entre Colombia y Brasil. Creo que son, no sé, lo que tú opines, es lo que ella me dice a mí, ¿no? Me dice, yo pienso que las dos grandes academias de postoperatorio, tenemos a la brasileña y tenemos a los colombianos, y vemos los cuerpos colombianos y brasileños, y bueno, yo digo, tal vez sí concuerda con lo que me está diciendo. Y es súper importante el control de la inflamación. Creo que de ahí vale, ¿no? Porque sí, es una cascada inflamatoria que al final va a terminar en una fibrosis, que va a terminar algo observable en tu piel, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, está ligada al éxito. Yo pienso que no hay un buen resultado sin una buena recuperación postoperatoria. O sea, son obligatorias y lo deben de considerar en su presupuesto. De hecho, los brasileños fueron los que iniciaron con lo que ahora se conoce como la especialidad en rehabilitación dermatofuncional, ¿sí? Y que tenemos amigos, colegas, claro, como tú dices, líderes en esa terapia. Y al día de hoy, pues nosotros, tú sabes, amigo, que tenemos nuestro personal y nuestras clínicas de rehabilitación, porque nosotros sabemos que la evidencia científica ha demostrado que esto es muy importante, es como la segunda fase, ¿sí?, del cuidado del paciente después de una cirugía. Tú ya mencionaste, no quiero entrar en muchos temas técnicos, pero todas las pacientes que se han hecho una cirugía saben que después de la cirugía no es magia. Va a haber inflamación, va a haber moretones en la piel, ¿sí? Y toda esta inflamación y moretones tiene que irse trabajando de una forma controlada, organizada, y ese precisamente es el trabajo del rehabilitador dermatofuncional, ¿sí? Nosotros tenemos prácticamente 15 años, amigo, haciendo cirugía de contorno corporal. Y cuando yo empecé, yo no tenía una clínica de rehabilitación ni un equipo multidisciplinario, porque todos empezamos así. O sea, tú empiezas y pues haces tus cirugías. Camino. Exacto. Y dices, ¿qué sigue, doctor, de aquí? Pues ponte tu faja y te veo en 15 días, ¿sí? Para ver cómo vas, todo. Ahora que Guadalajara es yo lo llamo así, es como un clúster de la cirugía plástica, como un lugar donde los pacientes saben que van a encontrar cirugía plástica de alta calidad. Todos los cirujanos plásticos certificados y que somos líderes en contorno corporal, hemos generado nuestro equipo de especialistas precisamente para darle todo ese soporte a nuestras pacientes. Y esta área de la rehabilitación dermatofuncional no es para sacarle dinero a las pacientes, no es para hacerles perder el tiempo. Nosotros vemos a través de estos 15 años cómo evolucionó mucho los resultados en cirugía plástica de contorno corporal, porque nosotros como cirujanos plásticos no vemos todo el día a las pacientes, amigo. O sea, nosotros le damos su próxima cita en una semana, 8 días, 10 días. Pero ¿qué pasa en esos primeros días después de la cirugía? Que el paciente sigue teniendo inflamación, sigue drenando líquido. Ahí es donde es importante que el médico o el terapeuta dermatofuncional esté todos los días ahí pegado a la paciente, ayudándole a controlar ese proceso de desinflamación para que no haya fibrosis, no haya acartonamientos, no haya irregularidades. Oigan, y hablando de esto, entonces, es necesaria la terapia postoperatoria. ¿Quién es este equipo multidisciplinario? ¿Quién la puede dar o a quién tienen que buscar las pacientes? Porque uno de los comentarios decía, mi prima estudió no sé qué y ella me puede dar las terapias. ¿Se puede, no se puede? ¿A quién se deben de acercar? ¿Quién lo realiza? Creo que esto está ligado también al equipamiento que ellas usen, ¿no? O sea, el equipamiento es caro, no es barato. Estamos hablando de que esos aparatos que dan radiofrecuencia, ultrasonido, impulsos, o sea, son aparatos de miles de pesos. Y pienso que debes de ir al lugar donde tu cirujano, o sea, todos nosotros tenemos como ciertos lugares. Claro, ¿por qué? Porque si algo sucede, si ellos están viendo que algo se está desviando del camino de lo que debe ser, inmediatamente nos los comunican, ¿no? Y son personas que la cual le tenemos la confianza. Entonces, ¿con quién ir? Yo siempre pienso que con las personas que nosotros podamos recomendarles, porque ya sabemos que son pacientes, que son personas que manejan una buena higiene en sus lugares, porque son aparatos que se usan sobre cientos de personas, ¿no? Entonces, y en heridas. Y en heridas, ¿no? Que si algo existe, una contaminación o algo típico. Yo sé que mi terapeuta tiene estrictamente tomar su celular. Si ella está prohibido, estricto, no se puede. Si ella está drenando a una paciente
y agarra el celular, para mí eso es un tache. Y yo se lo digo a mis pacientes, o sea, le digo, oye, tú vas a pagar por un servicio, si tú ves que esta señora toma el celular o toca algo con sus guantes, ya esos no sirven. Si te toca, por favor, dile que no lo haga. Hay personas especializadas que son con quienes ustedes las van a mandar también para llevar esta terapia posoperatoria. Es lo mismo que aplica en la cirugía, pero en la terapia posoperatoria. Primero hay que acudir con el especialista adecuado. Puede ser un médico dermatofuncional, un fisioterapeuta, alguien que tenga el entrenamiento en rehabilitación dermatofuncional. Segundo, debe de contar, como lo dijo mi amigo, con la tecnología adecuada para poderle dar el soporte al paciente. Tercero, las instalaciones deben de ser las adecuadas. ¿Y qué es una instalación adecuada? No es una casa, no es un cuartito donde tengo una cama y donde le voy a dar un masaje. Al lado donde ponen uñas. Exacto, al lado donde ponen uñas. O mi amiga que estudió para masajista y me va... No, o sea, no estamos... no, aquí no se necesita un servicio de masaje. Un masaje nos lo podemos dar cualquier persona para relajarnos, descontracturarnos, donde van muchas personas, como dijo mi amigo. Aquí no, hay heridas, hay drenes. Se necesita un área especial, lo ideal un consultorio o un área de hospital donde se utilizan protocolos de asepsia y antisepsia, uso de guantes, desinfección de manos. Como dijo, no utiliza, o sea, no, un especialista sabe que si está dando un tratamiento, así sea rehabilitación, pues no puede agarrar con sus guantes un teléfono, sí, claro, no puede agarrar la taza de café porque ya te contaminaste, ¿verdad? Pero eso no lo sabe la gente que da masajes. Y para ellos lo están haciendo bien. A mí a veces guantes, a veces, pero no, exacto, pero no sabes si están estériles. Y un guante es un guante, que esté estéril. Las maniobras de cómo utilizar esos materiales estériles también importan. Entonces, yo creo que es todo un escenario de estar con el especialista adecuado, estar en el lugar adecuado y que contemos con todas las herramientas adecuadas, tecnología, materiales para poder rehabilitar a ese paciente. ¿Les ha pasado que se ha hecho todo bien el proceso desde el principio, la cirugía excelente, y en el postoperatorio, por no ir con la persona adecuada, pasa? Digo, tú lo sabes. Tú estuviste en una rotación. Por ejemplo, tú estuviste en una rotación de micología y ya viste que la contaminación de pacientes por mesoterapia, que es algo tan tonto, o sea, que tú dices, ¿cómo se te ocurre utilizar la misma aguja, no? O ¿cómo se te ocurre utilizar? Claro, pero los pacientes no saben a veces ni qué es un micólogo, ¿no? No saben que existen micobacterias, no saben nada. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Nosotros si sabemos, pues sigue de nuestra mano, te vamos a ayudar, no creas en la comunidad del vecindario de internet. Yo creo que a veces es como importante decirles así francamente los riesgos y enseñarles hasta imágenes, ¿no? Como para que vean, esto es una micobacteria, esto puede pasar por una simple agujita mal inyectada o por un medicamento que a veces no saben ni qué son, lo que les están poniendo, ¿no? Yo sí lo hago, no sé tú. Yo sí les enseño, yo sí les digo, mira, si te vas te puede pasar esto. Si no, si fumas te puede pasar esta necrosis. Claro. Les enseño una necrosis. Hay que ser conscientes a los pacientes, no asustarlos porque tampoco se trata de eso, porque la percepción que nosotros tenemos como médicos es muy diferente a la que tiene el paciente. Creo que hay que informarlo, hay que hacerlo consciente sin llegar al extremo de asustarlo, ¿vale? Pero lo que dice la doctora Denise sí me ha pasado. Al día de hoy yo no opero ninguna paciente que me diga que no va a seguir el manejo posoperatorio con mi equipo. Me da risa. O sea, es como decir, doctor, yo quiero que tú me operes, pero ya después ya no quiero que me sigas atendiendo. Yo voy a ir con mi amiga o voy con fulanita a que ellos continúen mi atención. Yo no te opero mejor, porque yo sé que eso ya no va a estar a mi control y en mis manos, porque lo que dijo la doctora, no sé cuántas pacientes lleguen a un hospital de dermatología con infección por micobacterias, infección por bacterias comunes, por hongos, por algo tan simple como que fueron a que les dieran un masaje, a que les aplicaran una solución. Es que creo o que algo. Cuando puedes ver ciertas complicaciones, a veces quisieras mostrarlas, ¿no? Era como cuando yo íbamos en medicina en la carrera a dar clases a los adolescentes y a hablar de planificación familiar y de otras cosas, y yo les enseñaba fotos de sífilis y del chancro y de todo. Sí, y aquí eso se las muestro. Como que eso sí
concientiza un poco más del por qué somos tan insistentes a veces en cosas que ellos pueden considerar superfluas. Gracias a que cada vez somos más estrictos con nuestros protocolos de seguridad y que eso a lo mejor haga que algunas pacientes digan, pues, ok, doctor, no me opero con usted. Creo que es mucho mejor porque nosotros estamos evitando un problema de salud en esa paciente que lo va a tener con algún otro especialista que acepte esas condiciones, pero si no acepta nuestras indicaciones, creo que es mejor no operar a ese paciente. Pero sí pasa lo que dice Denise, que hay pacientes que te la juegan. Así te meten. Es decir, acuérdate, tú le dices, yo no te voy a operar si tú no sigues mis indicaciones, y ya que la operaste, oye, los pacientes afortunadamente son pocos, ¿sí? Ya no quieren seguir tus indicaciones. No, mi amiga me va a dar los masajes. Buscan cómo conseguir las cosas. Sí. Porque me ha sí, pasado claro. que hasta le piden a una amiga que se tome exámenes para tener el colesterol como usted quería que lo tuviera. Y entonces, como sé que yo no lo tengo, pues que alguien creo más que lo eso tome. sería un buen tema después. Pacientes que falsifican exámenes, que hacen todo lo imposible por operarse y que pueden terminar mal. Creo que eso puede ser para la próxima. Creo que de este capítulo, amigo, creo que podemos sacar, uno es identificar a esos pacientes que tienen un dismorfismo corporal para darle la mejor atención. Dos, Desenlaces fatales para los siguientes. hacer concienciar a los pacientes de que sepan que necesitan tener una responsabilidad y que mucho de todo esto recae en ellos, en seguir todas las recomendaciones que nosotros les damos. Pues fue un placer, fue una plática de amigos, ¿verdad? Porque nos conocemos de hace mucho tiempo y nos reunimos, platicamos, pero bueno, en este formato de podcast informativo para nuestros pacientes, creo que fue muy agradable escuchar las opiniones de cada uno de nosotros como especialistas. Esperemos coincidir en más podcasts como este. Si hubiera algunos temas que les interese tratar, que platiquemos de una forma más relajada, no tan técnica como lo hacemos cada uno de nosotros en nuestras cápsulas informativas y en nuestras cuentas de redes sociales, pues será un placer que nos envíen ahí sus comentarios para poder platicar, charlar de esto y que sobre todo sea algo que genere una nueva conciencia. Creo que los médicos, parte de nuestra responsabilidad, no nada más, ahora ya con esto de las redes sociales, no nada más se queden en el consultorio, sino tenemos que también, como los chavos, aprovechar el impulso que tienen las redes sociales para hacer punta de lanza en una adecuada información de temas de cirugía plástica, de medicinas y hasta de la vida. Pues me gustó estar aquí. Que nos envíen todas las dudas, que nos envíen todo ahí, que le pongan, doctor, lo que quieran preguntarle, hasta les ahorramos la consulta, yo se los pregunto directamente. Y pues ya. Sí, muchas gracias, y lo importante es no caer en espejismos, ¿no? Estamos muy regulados y creo que lo que hay es que buscar la evidencia científica. Muchas gracias.